Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los amigos de las Mil y Una Hojas por esta invitación, este sábado, esta posibilidad de encuentro, este, que todavía estamos bajo el efecto de la pandemia, así que todo reencuentro es celebrado. Y mucho más celebrado cuando es un reencuentro con David, que tenía el hábito de visitarnos con frecuencia y que esperamos que retome como hábito, ojalá así sea. Espero que sí. Es un placer presentarlo a David, es un querido amigo, pero sobre todo es un extraordinario intelectual, hombre de ideas, hombre de batallas. No solo se ocupa en sus frecuentes escritos periodísticos o en su intervención en las redes de tratar de aportar un poco de claridad en un tiempo muy confuso, en un tiempo no diría oscuro, porque me parece un poco excesivo o fuerte o difícil de probar, pero un tiempo sin duda confuso, un tiempo en el que discursos que se proponen como progresistas y que de algún modo deberían por tanto estar asociados con no solo ideas de justicia sino también de libertad, vehiculizan límites, restricciones, condenas, etcétera, en contextos como el norteamericano o el inglés, en los que las políticas woke están a la orden del día y restringiendo fuertemente lo que es posible decir, la calidad de la discusión pública, de las intervenciones, en contextos en los que la política de la identidad ha tomado el lugar de la política vinculada con los intereses materiales, con los derechos, etcétera. Y en ese contexto David hace un trabajo de cirujano, tratando con un muy afilado bisturí lingüístico, pero también intelectual, de entrar en las carnes enfermas y limpiar un poco lo que pasa ahí. Eso le granjea la amistad y la admiración de mucha gente y el enojo de mucha otra gente. La trayectoria de David es una trayectoria muy rica, muy variada, desde corresponsal de guerra hasta profesor. Su relación, una relación intensa y atenta con el mundo contemporáneo, lo ha llevado a trabajar en temas muy diferentes, o que aparentemente son muy diferentes, pero que son los temas que emergen de algún modo de las realidades con las que se implica, desde la política, desde la acción humanitaria hasta un tema al que dedicó muchos años y un libro en dos versiones bastante diferentes, sobre la política de la memoria y la política del olvido, sobre los mandatos de recordación y el modo en el que las formas de recordación se convierten en opciones de política partidaria y muchas veces facciosa. Como ustedes saben, David también es hijo. Todos somos hijos, pero no todos somos hijos de Susan Sontag. Y eso le ha dado también una dimensión a su actividad como editor de las obras de una madre que no quería ser olvidada. Es decir, que tiene, como todo hijo, el deber de recordación, pero también tiene el deber de divulgación. Uno recuerda a sus mayores y tiene una buena relación con ellos, pero no está obligado a hablar desde ellos a nadie. Y David sí está obligado, y lo hace con una característica interesante, que es la de simular una distancia que esconda el vínculo afectivo,
ni con una subordinación total al vínculo afectivo. Es muy extraño que se pueda hacer esto, que se pueda publicar una antología fundamental como la que acaba de editar en español de la obra de Susan Sontag, y que lo haga en una tensión entre la mirada crítica y la mirada personal, entre el conocimiento de la autora y el saber qué es lo que ella hubiera querido que de su obra prosperara en el tiempo, pero sin subordinarse plenamente a un deseo materno que por lo demás es siempre impreciso y no necesariamente adaptado a los tiempos que van cambiando después de la desaparición de alguien. Yo me siento muy feliz de tener con David una relación de ya muchos años, y en los momentos en los que permanece en Buenos Aires tenemos una conversación que se va continuando en el tiempo, y lo que sé es que eso no me facilita en nada el trabajo de conversar con él. Es un conversador agudo, poco complaciente, atento a lo que el otro dice, pero en general para rebatirlo, para despedazarlo, o para mostrar con indiferencia que lo que uno dijo no tiene ningún interés. Pero es parte de lo que se aprecia en la conversación, porque si la conversación es otra cosa, es una conversación de pusilánimes y no ayuda demasiado. Quisimos tomar un café para ordenar un poco esta charla. Ni conseguimos el café ni ordenamos la charla, y a pesar de eso llegamos tarde, es decir que todo salió mal, pero bueno, creo que podemos todavía en el rato que tenemos tratar de recuperar un poco la dignidad perdida y comenzar una charla sobre 3 temas. David me ha dicho alguna vez que nosotros estamos confundidos si pensamos que en Argentina hay grieta, porque no sabemos lo que es la grieta en los Estados Unidos, un país del que uno no podría no decir que la guerra civil es una posibilidad. No está diciendo que vaya a ocurrir, ni mucho menos, pero un país en el que las distancias entre unos y otros son inmensas, en el que esas distancias muchas veces toman formas territoriales precisas y se exhiben en escenas llenas de armas, cada vez más llenas de armas. Y este es uno de los temas de los que nos proponemos conversar un rato. El otro tema es: David está viniendo de Ucrania. Estuvo trabajando en Ucrania, va a volver a Ucrania en noviembre, posiblemente haga un libro sobre Ucrania. Tiene tantos libros para hacer que no hay que asegurarse de que haga pero posiblemente lo haga. Y conversar un poco de Ucrania, de Rusia, de Europa, de esta nueva guerra en un formato que en esos territorios parecía un formato ya no posible, y de los efectos de lo que ocurre, no diría yo en la geopolítica, sino en la civilización, en la cultura, en el modo en el que pensamos el mundo. Creo que también es otro tema. Y finalmente viene de Chile, estuvo en Chile en los días del referéndum. No llegamos a conversar y no sé qué es lo que piensa de lo que ha ocurrido, pero creo que alguna sospecha tengo, y me parece que va a ser más coincidente que divergente de lo que yo mismo pienso de lo que ha ocurrido, pero vamos a ponerlo a prueba. Vamos a terminar pidiéndole que nos cuente un poco qué es la antología de Susan, que acaba de publicar, y que preparó a instancias, bajo el estímulo y con la compañía de un amigo común, más suyo que mío, pero sobre todo porque David lo trató más y porque David es más importante, entonces que se comprende que era más orgulloso que mío, que murió hace 2 años o 3, que era Claudio López Lamadrid, el director editorial de todo el grupo Random House en Barcelona para toda el área hispana.
un editor extraordinario que pudo hacer en una inmensa corporación con exigencias de rentabilidad económica altísimas y con un catálogo inmenso lleno de figuras estelares, pudo hacer sin embargo una política editorial a la altura del autor y del lector, y además con una calidad y una capacidad de innovar y de proponer lecturas y lectores y textos muy notable, muy impar. Y Claudio murió de un accidente circulatorio masivo, de un modo totalmente intempestivo y siendo muy joven, a los 58, 59 años. Lo cual es una gran pérdida. Claudio le propuso a David, en un encuentro que tuvieron, esto lo cuenta él en el prólogo, en un encuentro en un Hay Festival, que hiciera esta antología, y David de algún modo la hace también como un homenaje a la amistad de Claudio. Tenemos quizás menos tiempo del que quisiéramos para todos estos temas, pero podemos empezar por un breve panorama de lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay elecciones ahora, esas elecciones van a ser definitorias para la sucesión presidencial y para lo que quede del mandato de Biden. Van a definir si Biden va a poder sacar alguna ley más o no, y si no puede, qué tipo de política va a hacer y cómo llega a las elecciones de aquí a 2 años. Sí. Bueno, muchas gracias por recibirme, y me encanta, bueno, alojarme para una hora en este mundo de libros que muchos conozco bien. Tengo demasiados intereses y por eso creo que, bueno, vamos a pasar de, como no sé, una mariposa o algo de tema en tema. En términos de los Estados Unidos, yo digo siempre, yo había visitado 2 veces la Argentina, una vez en fin de los 70, una otra vez fin de los 80, pero cada vez para unos pocos días tuve el honor de encontrar a Borges y otras personas, y conocí en París, porque estudié durante bastante tiempo en París, y después enseñé a Sciences Po durante 10 años, como, bueno, dos ciclos cada año, un par de ciclos. Digamos, el exilio argentino en Francia en los 70, 80, Cortázar, el mundo de este grupo de teatro C, y otros personas, incluso mi gran amigo aquí, Edgardo Kosarinsky, que en la época vivió en Francia, y yo conocí a él, yo estaba un estudiante en París 5, en 71, creo, y él ya vivió en Francia y estaba haciendo sus documentales extraordinarios, sobre todo el documental sobre Ernst Jünger y los diarios de Jünger en París. La Guerre des Salaam se llama el documental en francés, no sé, hay debe haber una versión en castellano. Y bueno, pero empecé a venir aquí en 2009 por razones bastante particulares, pero he regresado, salvo durante los 2 años de la pandemia, al menos una vez por año, y muchos años, 2 veces, aún 3 veces. Pero siempre pensó que los argentinos piensan, le gustan a ustedes en un cierto sentido, tal vez un sentido un poco masoquista, pensarse los mejores o los peores.
Y decir a un argentino, yo descubrí bastante durante unas de mis primeras estadías aquí, decir que no, las cosas no son buenas, pero no son tan malas. Es algo que no se puede decir, es un indecible, digamos, en una charla pero hay que decir que sí, hay una grieta aquí. Obviamente uno que lee a Página 12 y a Clarín lee dos versiones de la realidad argentina y de la realidad también mundial sobre Ucrania, por ejemplo. Leyendo a Página 12 uno pensaría que ganan los rusos, que es una conclusión bastante interesante. Pero no hay la grieta que existe en los Estados Unidos, como acaba de decir Alejandro, es de un otro tamaño. Nosotros hemos tenido, en un sentido, dos insurrecciones, uno de izquierda, los, digamos, post George Floyd, y las manifestaciones, muchos muy violentas, perdón. Y del otro lado, el golpito del 6 de enero de 2021, después de la derrota de Trump en las elecciones y la victoria de Biden. Y entonces, y como dice, también tenemos todos armas. Yo tengo una arma, entonces yo no creo que el equivalente de mí aquí o en Francia, seguramente en Francia o en Gran Bretaña, tendrá una escopeta y una pistola, pero yo sé. Entonces es un mundo, vivimos en un mundo mucho más violento, mucho más, y también con una grieta mucho más, amarga, aguda, no sé. ¿Qué va a suceder? Bueno, nadie sabe. Tenemos todavía aún unos meses antes de las elecciones. Históricamente el partido opositor gana casi siempre al menos una cámara. Es decir, tenemos House of Representatives y Senado, más o menos diputados y Senado. Y normalmente los republicanos, dado la economía, la inflación, que entiendo bien para ustedes hablar de una inflación de 10%, es nada, es un chiste, una passeggiata en el parque, como dicen en inglés, a walk in the park. Pero para nosotros no hemos visto este nivel de inflación, creo, la última vez en los 70, durante la administración de Gerald Ford, y Carter también, creo, si me acuerdo bien. Pero y también en Europa también tienes 8%, en Francia tiene 9%, en Italia, Inglaterra creo que 9 o 10, y entonces, y para muchas razones, la pandemia, una crisis en el sistema financiero, hay muchas razones, y obviamente ahora la guerra en Ucrania y una crisis energética global que estamos y tendremos que seguir enfrentando. Pero en los Estados Unidos, normalmente con esa crisis económica, o al menos
deberían ganar los republicanos en esas elecciones midterms, como lo llaman en los Estados Unidos. Pero con la decisión de la Corte Suprema para para cambiar las leyes sobre el aborto, veremos. Toda elección no importa el país, es un asunto de movilización. El partido que llega a movilizar su base, sus fieles, va a ganar. Y en términos de las elecciones de los Estados Unidos depende de quién va a lograr hacer esto, y también que va a suceder con unos asuntos, sobre todo la economía. Carter perdió en 1980 a Bush, el padre Bush, y él me dijo que si las elecciones hubieran estado postergadas por 6 semanas, hubiera ganado él, Carter, porque la economía iba a crecer. Pero desafortunadamente para él, sucedió después de los comicios. Y no sé, es curioso todos dicen los Estados Unidos están en este momento en el estado más difícil en 50 años, es decir, desde los 60, pero yo no lo veo así. Para mí, yo he vivido los 60 y para mí es mucho más grave lo que está sucediendo. Yo creo que hay que comparar la situación actual con los 30, un momento donde había un fuerte partido comunista, un fascismo del propio país, fascismo católico del padre Coughlin, un fascismo, un populismo muy fascista, en términos no nazi, fascista, hablo de Mussolini, el gobernador de Luisiana, un tipo que se llama Huey Long, que lo asesinaron en 36, creo. Y una crisis cognitiva, simbólica, lo que precisamente estamos viviendo ahora. La historia, el debate sobre los orígenes del país, de los heridos raciales, todo. Y eso se pasó también en los 30, y también un poco en el fin de la primera década del siglo XX. Y para mí, vengo aquí y hay Rodríguez Larreta, que es un peronista, o al menos de orígenes peronistas, y Massa, que es no sé qué, y no veo una diferencia tan extraordinaria o tan, me parece es el alfabeto de A a D, políticamente, ideológicamente, para estar muy frío sobre el asunto. Sí, obviamente ustedes tienen este italianismo de exagerar a todo, pero finalmente, la única cosa que para mí obviamente es la inflación, la idea que ustedes
tienen el nivel de extracción más alta, con la sola excepción, tan que yo sepa, de Venezuela y de Mali, es, impresionante, digamos. Pero por el resto, las divisiones políticas aquí me parecen bastante leves comparados a los Estados Unidos, pero también a Brasil, por ejemplo, porque, que gane, no conozco bien la situación, pero digamos que como las encuestas nos enseñan que gane Lula, vamos a tener un mundo evangélico de 100 millones de personas opuestos violentamente al gobierno de Lula. No van a desaparecer, no es Chile, no se van en casa como lo hizo Cast. Vas a tener, sobre todo en el sur, dramas extraordinarios en Chile. Vamos a ver la victoria del fascismo, al menos del neofascismo en Italia, en unos meses. Es cierto, esto es cierto. No hablamos porque no hay, la izquierda se suicidó. No es por el talento de la señora, no me acuerdo de su nombre, pero están, van a ganar. En Francia, hay Macron, pero de ambos lados hay populismos. Y entonces, en este sentido, para mí, la Argentina sí, vivimos, yo comparto totalmente la opinión, coincido completamente con Alejandro en el sentido que miro el libro de Hannah Arendt ahí, los tiempos no son tantos oscuros, pero son muy, muy tontos y más estúpidos que otras épocas. Yo no sé, menos oscura. No puedes comparar la situación actual con, 1934 en Francia o 39 o un montón de ejemplos. Pero salvo la crisis climática, esto uno podría decir es una crisis inédita y también no sabemos, no tenemos los recursos culturales, sobre todo diría yo, para enfrentar esa crisis. Porque, como dicen los jóvenes, tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, respecto al dolor y el miedo encarnado en esas, quejas, digamos, pero la cultura, la política no se cambia en meses, no se cambia en años, se cambia en siglos, como dicen en el Vaticano, qui pensiamo in secoli. Y yo no veo cómo vamos, no tenemos las armas culturales, políticos, sociales para enfrentar la crisis. Y esto es inédito. Esta es una crisis inédita, una crisis auténticamente grave, como la guerra de 14 o como no sé qué. Yo, un par de comentarios para avanzar. Sí, hay frentes complicados en todos lados. Una vez más, de acuerdo, no es el año 30, sobre todo cuando uno sabe cómo evolucionó lo que ocurría en los 30. Yo creo que el gobierno neofascista italiano tendrá patas muy cortas, va a ser muy inestable, no podrá durar mucho ni hacer demasiado. Sí. Creo que es cierto que lo más notable de la Argentina
Argentina es el alto nivel de inflación. También pienso que ese alto nivel de inflación, desde hace tanto tiempo, expresa desacuerdos profundos en términos de modelo de desarrollo, de distribución, etcétera. Es decir, muestra una sociedad que no es capaz de establecer algunos acuerdos básicos para evitar la recurrencia de la inflación como único modo de resolver conflictos irresueltos. Sí. Pero volviendo a los Estados Unidos, yo también entiendo que es un momento mucho más parecido a los 30 que a los 60, pero también entiendo que en los 30 Estados Unidos tenía una idea de futuro con la que hacer frente a esos conflictos vinculados con el auge del fascismo, de una izquierda comunista muy estalinista, etcétera. En los 30 Estados Unidos estaba convirtiéndose en la potencia hegemónica mundial, con un capitalismo enormemente pujante que empezaba a mostrar que iba a satisfacer las expectativas materiales y no solo materiales de buena parte de la población. Por el contrario, hoy Estados Unidos está a la defensiva ante el avance de China, el corrimiento de la hegemonía de Occidente-Oriente, el lugar ambiguo de Europa que necesita más protección que lo que puede ofrecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto también plantea a los Estados Unidos un problema diferente del de los años 30. Era distinto apostar a una democracia liberal en oposición al avance del comunismo soviético y en un contexto de crecimiento económico, de hegemonía política, etcétera, que hacerlo en un momento de amenaza por el capitalismo de Estado chino, etcétera. ¿Cómo ves ese futuro? Bueno, hay bastantes temas. Para empezar, los Estados Unidos, la prosperidad vino finalmente con la Segunda Guerra Mundial. Y antes, en 1939, había todavía problemas, conflictos enormes, pero sí, con la guerra, el estallido de productivo, digamos, había estos cambios, y después con una Europa destruida, los Estados Unidos lograron, y China destruida también, porque había una guerra más o menos en China entre entre los 20, la insurrección en Shanghái que describe Malraux en una de sus novelas, y hasta la victoria de los comunistas en 49, había una guerra civil y también una invasión japonesa con una guerra y masacres inimaginables, sobre todo en Nanjing. Mi propia familia, mi abuelo tuvo una empresa en el norte de China. Se murió en 37 en Tianjin de tuberculosis. No tenía nadie que hacer ni con la guerra ni con... pero entonces yo crecí un poco con las memorias de mi abuela, de su vida en China en los 30. Regresó solamente con la guerra en 39, con el fallecimiento de su marido, pero después la familia, perdieron obviamente todo con la guerra, con los japoneses, porque los japoneses conquistaron el lugar donde había la empresa de mi abuelo y de mi tío abuelo. Entonces conozco un poco. Entonces, obviamente, los Estados Unidos, la única potencia, la Unión Soviética perdió 20 millones de personas. Había los Estados Unidos y no había mucho más, pero hay que
no hay que olvidar que en el siglo XVI, 50% del comercio mundial fue en Asia. En un sentido regresamos a esta realidad después de 500 años del Imperio Europeo y su sucesor, los Estados Unidos. Y obviamente vamos a vivir en un mundo, de un lado, con Asia, una Asia poderosa y económicamente central, y del otro lado, una África que va a constituir unos 40% de la población mundial en 50 años. Y 4 de cada 10 personas en la Tierra en el siglo XXII, al comienzo del siglo XXII, será un africano subsahariano. Y esto también nadie que sabe cómo enfrentar, casi nadie habla de esa realidad, pero es una realidad central. También para Europa, obviamente, por razones de la migración, etc. Pero de la caída del Imperio americano no soy completamente convencido. Yo diría, le puede parecer un poco como una paradoja o como un chiste, pero no lo digo ni como paradoja, no lo propongo como paradoja, ni lo digo como chiste. Creo que los Estados Unidos están en un muy mal estado, pero el Imperio americano, bueno, no sé, me parece que va bastante bien. Hemos enfrentado a los rusos y vamos a vencerlos en Ucrania. Y hablo directamente porque Putin tiene razón. Los Estados Unidos están luchando ahí obviamente por las razones de la posibilidad de una guerra nuclear, sin poner sus propias fuerzas en números importantes. Hay obviamente consejeros, asesores militares en toda la línea del frente en Kiev, americanos, británicos. Los británicos tienen un rol muy, muy importante en esa guerra. Están entrenando el ejército. Cada mes 10.000 soldados ucranianos van a Gran Bretaña para entrenamiento. 10.000. Y va a seguir así porque obviamente después de esas victorias ucranianas cerca de Kharkiv, Putin va a bombardear, va a acelerar la guerra. Obviamente no va a terminar así. Pero yo creo, hablando del Imperio americano, vamos finalmente a derrotar a los rusos allí. Putin, por razones que no entiendo, ha logrado restablecer la OTAN. Es un sueño húmedo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la entrada de Suecia y Finlandia. Habla de 1 millón de soldados bien formados que acaban de entrar en el sistema de la OTAN. El ejército finlandés es algo de muy importante, muy, muy, muy capaz. ¿1 millón de soldados? Con las reservas, 900.000, de hecho. El ejército que funciona cada día es de más o menos 200.000, pero hay una reserva es como en Suiza, todos hacen servicio militar, todos tienen armas en sus casas, están y compran. Y del otro lado, la Polonia, que va a ser una de las grandes potencias militares mundiales, poderes militares en el mundo,
acaban de pedir a los surcoreanos 1,000 tanques. 1,000 tanques. Durante el Pacto de Varsovia tuvieron 400. Entonces, Putin logró reestablecer la OTAN, cambiar fundamentalmente la política alemana, el post-Hitler, como yo he escrito en un papel. La culpabilidad ya se fue. Y van a... Bueno, sí hay problemas energéticos, pero van a solucionarlo. Y de todas maneras no pueden impedir la guerra a los alemanes. Demasiado tarde. Y ahora esta alianza tácita entre Alemania y Rusia, bueno, lo destruyeron. Putin lo destruyó con esa guerra. Y entonces, en ese sentido, y bueno, China sí, China es el gran, el gran enemigo, el gran opositor a los Estados Unidos, obviamente, pero también en Asia los japoneses van a dejar finalmente a cancelar la prohibición contra las armas nucleares. Este gobierno intenta hacerlo. Los surcoreanos obviamente hacen lo que hacen. Hay esa alianza entre lo que se llama AUKUS con Australia y otros países. Y entonces, en términos imperiales, yo no veo la caída del imperio americano, me parece, bueno, no veo eso, aunque todos lo dicen. En este momento, China, una alianza, lo dicen los kirchneristas aquí, cada 2 páginas de página 12 hay un nuevo mundo de los BRICS y la Unión Soviética y el yuan o renminbi como moneda de reserva, pero los chinos no quieren hacer esto. Los argentinos tal vez lo quieren, pero los chinos no, porque una moneda de reserva tiene que dejarlo libre. No puedes controlar una moneda de reserva. Los chinos no quieren que el renminbi suba o baja según los mercados. Esta es una fantasía del señor Kicillof o no sé quién, pero no tienen nada que hacer con la realidad. China, hablo, no americano. Me gustaría avanzar un poquito en lo de Estados Unidos, pero vamos a hablar de Ucrania, de tu estadía en Ucrania hace 2 meses. ¿Cómo viste el país? ¿Cómo viste a la gente? ¿Y cómo viste la guerra? Bueno, yo durante el mes, 3 semanas, no sé cuántos días, 25 días que he pasado allí, bueno, no habían ya hablaban de esa contraofensiva, esta contraofensiva, pero no lo habían logrado y nadie pensó que iban a hacerlo en el norte. Todos hablaban del sur, del sureste, es decir, para ustedes que conocen un poco la geografía, hay un frente casi de 1.300 kilómetros entre Kharkiv y la ciudad de Mykolaiv, un puerto de Mykolaiv en el sur, a 140 kilómetros al noreste de Odessa. Y había el frente entre Mykolaiv y la ciudad hasta ahora controlada por los rusos de Kherson.
el frente allí me pareció muy estable, pero ahora no, obviamente hay luchas muy duras. Había, obviamente, bombardeos. La guerra en Ucrania hasta ahora parece más como la guerra de 14, en el sentido que en el frente es un horror. Pero a 40 kilómetros de frente estás en un café pidiendo tu flat white. Literalmente, en la ciudad yo pasé de un café muy bueno, el café en Ucrania, mucho mejor que en Francia, tengo que decirles. Es el peor café de Europa, Francia. Me encanta Francia, pero el café no. Toma tu último flat white y pasas al horror, a la zona de guerra, donde los grads, los misiles rusos vienen cerca. Y del otro lado, imagino que Gran Bretaña en 1915 estaba así. Entonces, un Siegfried Sassoon, el poeta y escritor Siegfried Sassoon, salió del frente y estaba 2 días después en su club en Londres, con un cognac de hace 50 años, etcétera, etcétera. Y es así, ves soldados, muchos heridos, familias llorando, funerales, todo esto. Pero no hay mucha guerra. Sí, de vez en cuando vienen misiles, pero de manera sistemática no. Yo acabo de venir de Chile y yo hubiera mostrado 2 fotos. Uno de Santiago de Chile, cerca del Hotel Royal Crown Plaza, en el centro, cerca del Centro de Cultura. Y una foto de Kiev. Una persona inteligente hubiera dicho, bueno, la zona de guerra claramente es Santiago. No, en serio, no, porque la destrucción de la ciudad, y dicen, no lo he visto, pero que en Valparaíso es aún peor. Y Santiago, el centro de Santiago parece una zona de guerra. El centro de Kiev no, hasta ahora no. Kharkiv es la única excepción. En Kharkiv hay muchos de los edificios públicos en el centro y cada noche hay misiles y hay que acostumbrarte a vivir con este ruido. Hay dos grandes líneas de interpretación una es la de la necesidad o conveniencia de llevar la guerra hasta el extremo y no ceder en nada a la presión de Putin y a retomar las fronteras de Ucrania tal como estaban, etcétera, es decir, infligir una derrota masiva a Putin. La otra es la de negociar, la de ceder algunas de las zonas rusoparlantes, no como cesión territorial plena, pero para un régimen mixto o algo por el estilo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, toda guerra se termina, ¿no? No importa, las peores guerras de la historia de la humanidad, finalmente terminaron. Y terminaron por gran mayoría con negociaciones. La idea de una victoria absoluta que viene un poco de las 2 guerras mundiales europeas, porque había, digamos, una victoria absoluta en ambos casos de los aliados franceses, americanos, ingleses. Y habían impuesto una paz de
de los ganadores, ¿no? Pero la gran mayoría de guerras terminan con una negociación y una paz, en el caso de Corea, una tregua larga, sin que los deseos maximalistas de cada lado se cumplan. Y en este caso vamos a tener una negociación. Y la negociación pero sobre... el asunto es cuándo y en qué contexto de la guerra. En este momento los ucranianos no quieren negociar y Putin no puede negociar, pero salvo que los ucranianos le dan todo que quiere, pero salvo esto no puede decir al pueblo ruso: han perdido, parece que han perdido al menos 50,000 soldados matados y 100,000 heridos de manera grave. Bueno, no puede, aún un dictador con Putin puede decir al público ruso: bueno, ahora vamos a quedarnos con lo que hemos tenido antes de la guerra, es decir, una parte del Donbass en el este del país y Crimea. Y por el resto sí hemos hablado de denazificar Ucrania y cambiar el gobierno y la amenaza de la OTAN, pero bueno, así es la vida, pasamos. No, imposible, un golpe de Estado inmediato después de un discurso de este tipo de Putin. Entonces, los ucranianos creen que van a seguir y quieren y los americanos... ¿Hasta qué nivel de inflación y de escasez de energía Europa está dispuesto a apoyar? Bueno, el problema es que Europa... Bueno, Gran Bretaña, por ejemplo, que tiene el 80% de aumento de la energía, ¿hasta cuándo va a seguir apoyando? No, en este momento el consenso británico en favor de los ucranianos es casi absoluto, de 80%. Sí, la derecha dura y los elementos del partido del Labour Party de Corbyn, todavía fieles a Corbyn, estos sí se oponen a la guerra. Pero cuando llegue el frío será igual. Creo que sí. Sí. Pero de todas maneras, Europa, el problema para Alemania, Francia, Italia, España, se llama Polonia, la República Checa, los países bálticos, porque ellos también están en la Unión. Polonia no va a aceptar que de repente cambien la política. Es imposible. Y el problema con la Unión Europea es que hay que votar. No es bueno, en un sentido, en la época de 6, 7 países, más fácil, ¿no? Pero ahora no, y Polonia es una gran potencia ahora en Europa, y no quieren hablarte de esto en París o en Berlín, pero es la realidad de nuestra época. Y entonces no veo en términos prácticos cómo van a terminar. Y también, bueno, que los ucranianos, los americanos Washington es únicamente los americanos que podían decir a los ucranianos basta. Y no van a hacerlo. Por razones, para regresar al tema de la política norteamericana, la política nacional, no puedo enfatizar, no se puede exagerar, es imposible,
la importancia de la ira del Partido Demócrata contra Putin. Claro. Hay una ira en Washington que yo tengo casi 70 años, he trabajado mucho en zonas de guerras y también conozco bastante bien la escena política del gobierno norteamericano, el gobierno permanente, como diría Noam Chomsky. Nunca he visto algo así. Se explica muy fácilmente. Los demócratas piensan que Putin ha robado Hillary Clinton de su victoria en 2016 y nunca van a perdonar a Putin. Nunca. Y no importa que sea la verdad o no, yo no estoy convencido por esa narrativa. Yo creo que sin el apoyo de Putin, y había obviamente apoyo de Putin, como Putin apoya a todos los esfuerzos de la derecha dura en Europa, en América del Norte, en otras partes del mundo, en Bolsonaro, por ejemplo. Pero no lo creo. Yo creo que por razones de lo que acabamos de discutir, que Trump hubiera ganado, que el problema fue principalmente que Hillary, la campaña de Hillary fue un desastre casi inédito en la historia política norteamericana, de no hacer campaña en Wisconsin y dos otros estados del Midwest en las últimas semanas de la campaña. Es un error inconcebible, ¿no? Pero no importa lo que creo yo, importa lo que cree Hillary, Bill Clinton, Joe Biden, Kamala Harris, Anthony Blinken, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos le creen. Entonces, nunca van a perdonar, ni perdón ni olvido, como ustedes dicen. Y van a apoyar. Bueno, han prohibido que los ucranianos ataquen mucho al territorio ruso. Es por eso que no han entregado misiles pero por el resto, incluso Crimea, pueden hacer lo que quieran. Yo no creo que los americanos apoyaron a una invasión ucraniana de Crimea. Creo que esto no. Pero Donbass, vamos a ver. En este momento no están dispuestos a perdonar a Putin o a todo lo contrario. Cada mes hay más dinero. Y hablan del cambio eso va un poco en contra de la idea de que habrá una negociación. Quiero decir, si los americanos están dispuestos a seguir financiando y equipando a Ucrania, el incentivo de Ucrania, que también tiene que responder por una negociación después de una invasión semejante, todo parece indicar que si Gran Bretaña va a apoyar a pesar del aumento del costo de la energía, si Estados Unidos va a apoyar porque no están dispuestos a perdonar a Putin, y si Zelensky tampoco va a negociar porque tiene que responder hacia adentro. No, Zelensky no puede. Es posible que quiera, pero no puede. Pero no puede. Entonces, porque Zelensky es un moderado en este contexto. ¿Cuáles son los incentivos? Moderado es menos antirruso que muchos otros políticos importantes. Es el problema que, bueno, tiene una gran parte de la élite ucraniano contra Zelensky. No hay que, ¿cómo decirlo? Sí, pero en este momento los ucranianos han congelado sus propias disputas.
Es decir, han decidido, para darles un ejemplo pintoresco, digamos, yo en Kharkiv pasé un tiempo en Kharkiv, me fascina Kharkiv mucho más que Odessa, la capital, fue la capital de la República Socialista Ucraniana en 1918, durante la pequeña época de la independencia de Ucrania, y Stalin, que mudó la capital desde Kharkiv hasta Kiev en 1934. Y Kharkiv es el centro del modernismo ucraniano, que es muy interesante, con movimiento cultural y también el nacionalismo, porque Lviv es más o menos una ciudad polaca, ¿no? Bueno, parte de Ucrania, pero Odessa es un caso especial, es una ciudad internacional, es bueno, no sé qué es Casablanca en un sentido. Casablanca de la película, no la Casablanca de la realidad. Pero Kharkiv, y en Kharkiv, uno de mis contactos fue un militante LGTB de Kharkiv, y un tipo muy interesante, no sé qué es, muy interesante, y hablábamos del movimiento neofascista de Azov, porque hay un movimiento neofascista, no hay que tratar de esconder esto. Bueno, los rusos exageran la importancia de este movimiento, pero existe, absolutamente existe. Y podría darles muchos ejemplos, porque obviamente tengo muchos contactos con ellos, he hablado largamente con ellos. Pero la persona del LGTB me dijo, antes de la guerra nos habíamos peleado cada día con esas personas, pero ahora no vamos a pensar, somos aliados hasta el último día de la guerra, y después vamos a pelearnos, obviamente, nada va a cambiar. No hablaba esa persona de una reconciliación, de una moderación de cada lado. No, al contrario. Iban a pelear violentamente, porque bastante violento, ¿no?, entre los dos movimientos en Kharkiv hace 3, 4, 5 años. Pero ahora están luchando contra los rusos. Y ellos, los LGTB, apoyan a la batallón Azov. Es decir, que apoyan a un movimiento al menos neofascista, y uno podría decir neonazi. Es la guerra. ¿Hablamos un poquito de Chile? Chile. Un referéndum, Sí. Todas las encuestas indicaban un triunfo del rechazo. Parecía bastante intuitivo que fuera así. El ambiente en el que se conformó la constituyente no era el ambiente dominante a la hora de aprobar o rechazar la propuesta constitucional. Llamó un poco la atención el nivel del rechazo, no solo por la diferencia, sino por la extensión territorial y por el modo en el que en zonas en las que supuestamente el proyecto constitucional otorgaba las mayores garantías, derechos, etcétera, sufrió el rechazo mayor entre las comunidades mapuches del sur, Sí. en los distritos más pobres de las Santiago, ciudades, del Gran Santiago. etcétera. Sí. Entonces ahí hay una reflexión interesante para hacer. Yo leí un análisis que me pareció muy bueno de José Joaquín Sí. Brunner, Excelente. Sí. que me ponía un poco me pareció bastante claras las cosas, pero me gustaría conocer tu opinión, primero tu experiencia,
tus vivencias, como se dice, de esos días en Santiago, y luego una reflexión acerca de las razones del rechazo y de qué significa esto hacia el futuro. Claramente, yo no creo, ni mucho menos, que lo que está indicando el rechazo sea lo que dijo Petro con mucha imprudencia y bastante ignorancia y tontería, que esto es el regreso del pinochetismo. Es como Luisa Valenzuela, que me escribió una vez que Macri era el regreso de Videla. No lo veo, no puedo tomar esto en serio. No. Es un izquierdismo infantil. No. La sorpresa, obviamente, fue el margen. El margen del voto. Hay las encuestas poco fiables, porque se equivocaron las encuestas en Chile en las últimas 2 elecciones, creo. Entonces había personas pro apruebo que se consolaron antes del voto con la idea que las encuestas chilenas son, sí, poco fiables. Poco es fiable. Pero todos hablaban de, no sé, 52, 48, de ambos lados, posibilidad de apruebo o rechazo. Y había un rechazo de 62, 38, algo así. Uh-huh. Es decir, casi 25%. Casi 5%, y un rechazo precisamente en la región mapuche y en de la clase obrera pro Boric, no dicen, es la frase porteña, pero el gran Santiago y sus afueras, ¿no? Y todo sorprendía a todos. Yo había hablado con un tipo que estimo mucho, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que es un tipo muy moderado, muy cauteloso, y él me dijo, sí, él pensó que iba a ganar el rechazo. No, nunca me ha dicho como él había votado, pero bueno. Pero Peña me habló 51-49 rechazo. Pero todos votaron en contra, incluso, obviamente, los mapuches. La gran sorpresa del voto es que los mapuches no aprobaron a una constitución que hizo miedo a una gran parte de la población chilena por razón de los derechos otorgados a los mapuches. Pero ellos se opusieron también. Entonces, quiere decir, yo creo que el Congreso Constituyente fue más o menos secuestrado por una izquierda extrema e ideológica que no entendía mucho de su propio país. En este sentido, uno podría comparar esto al woke en los Estados Unidos. Por ejemplo, los woke dicen todo Latinx para hablar de la población latina en los Estados Unidos, que es 20% del país. Y todas las encuestas, y las encuestas norteamericanas son mucho más fiables que las encuestas chilenas, dicen que la gran mayoría de los latinos en los Estados Unidos odian a la expresión Latinx. Y ha tenido, creo yo, algo, un poco así, que los movimientos sociales estilo Grabois, la versión chilena de Grabois, no hay una
personalidad como Grabois, pero bueno, movimientos con más o menos la misma perspectiva. Y también este movimiento estudiantil que bueno, una versión una parte del movimiento feminista y política de género, digamos, más ampliamente. Y estaban, bueno, no sé, dejaron de entender su propio país. Y después del voto, muy interesante para mí, había una manifestación en el centro de Santiago, alrededor de la Moneda, de liceanos de los grandes colegios de Chile, o de Santiago mismo. Y el eslogan fue: contra un pueblo sin memoria, luchamos. Bueno, contra el pueblo chileno luchan la izquierda chilena. No, es imposible. Y ahora creo que Boric, que es en una situación, bueno, para decir al menos muy delicada, va a tener que, bueno, hacer al menos un acuerdo, una tregua con al menos la Concertación, es decir, el centro izquierda clásico de Bachelet. Pareciera que con las designaciones... Bueno, con la decisión de la ministeriales ya inició ese acuerdo. Sí, exactamente. No tiene otra opción. No tiene otra opción. El problema es que va a tener 20% de pueblo los estudiantes militantes y el Partido Comunista, que van a oponerse a todo esto. Y vamos a ver, esto depende mucho del talento como político de Boric y sus asesores. Conozco a uno de sus asesores y obviamente no hay otra solución. Pero van a tener, sí, tendremos un otro proceso de hacer una nueva constitución. Nadie va a aceptar que se queden con la constitución, con todos sus cambios entre 1918 y ahora no van. Y el centro derecha está de acuerdo con esto. Y también una parte de la Concertación, los cristiandemócratas que han apoyado el rechazo, ellos también tienen que insistir sobre una nueva constitución. Pero el proceso va a desarrollarse adentro de las instituciones clásicas del poder en Chile, es decir, el Congreso, el Senado, rescatado de muerte por el rechazo, y también el centro derecha, que obviamente va a tener mucho más poder. No cabe duda, es obvio. Entonces, sí, es que el colombiano diga, pero no importa. Para nada, los chilenos saben. Y hay obviamente una gran decepción. Yo, obviamente por razones sociológicas, conozco mucho más a los pro apruebo que a las pro rechazo, aunque yo es una otra conversación. Pero ellos están en un estado de decepción y confusión casi total, como, no sé, un militante, sobre todo los militantes
de la cultura, como por ejemplo el poeta Raúl Zurita, darle un ejemplo obvio de este mundo. Y los editores, etcétera, son, bueno, es una catástrofe total, pero... ¿Se sienten traicionados, decepcionados? Sí, el pueblo nos decepcionó, como el poema de Brecht. Hay que cambiar el pueblo. David, creo que podríamos quedar en cada tema media hora más, pero bueno, ya es casi media. Y me gustaría que tengamos un párrafo sobre la obra imprescindible de Susan Sontag, los criterios de selección. ¿Por qué hay que leer a Susan Sontag hoy? Porque, bueno, voy a decirlo para provocar tu respuesta, no para... Pero Susan Sontag hizo una obra crítica tan en diálogo con su tiempo, con las formas de la cultura de las que ella participaba, sí, etcétera. Y claro, son obras... pienso por ejemplo en Harold Rosenberg, ¿no? ¿Cómo esas obras siguen encontrando interlocutores décadas después, cuando muchas de las coordenadas, muchas por supuesto no cambian, pero muchas de las coordenadas sí han mutado fuertemente? Claro. Bueno, yo de la antología diría únicamente que, bueno, no, la idea fue de mi gran amigo, del cual Alejandro había hablado, de Claudio López de la Madrid, que también un gran defensor de la literatura latinoamericana. Pasó mucho tiempo aquí en Argentina, en Colombia, pero sobre todo aquí en México, obviamente. Y él, pero también un gran editor de la literatura internacional, editor de John Didion, por ejemplo, de Salman Rushdie, bueno, de los grandes escritores de la época, de su época. Murió, sí, de un ACV hace 3 años, creo. Y él, bueno, tenía la idea de hacer una antología, pero para la obra de mi madre, pero con la idea del público hispanohablante. Y con una selección un poco, bueno, con la idea de un lector hispanohablante. Y hemos hablado un poco, él me había sugerido, bueno, unas selecciones, pero se murió antes no habíamos podido trabajar en serio juntos. Y entonces, pero yo quería seguir con el proyecto y con la ayuda de mis amigos en Random Penguin en Barcelona, sobre todo mi editor de mi propia obra, Miguel Aguilar, que se ocupa de Debate y Taurus en España. Pero también la directora en un sentido, la sucesora a Claudio, que es Pilar Reyes, la editora colombiana que se ocupa de un gran partido del grupo Random ahora en Madrid y Barcelona, ¿no? Y hemos seguido trabajando. A un cierto punto he invitado al traductor de la obra de mi madre, o menos de las últimas obras de mi madre, un mexicano, gran amigo mío, y va a ocuparse de la fundación Susan Sontag después de mi propio fallecimiento. Un poeta muy distinguido también, que se llama Aurelio Mayor,
vive en Barcelona, mexicano, y trabajó joven con Octavio Paz, pero ahora está y su pareja, Valerie Miles, una norteamericana, pero que ha pasado toda su vida adulta en España, se ocupa de Granta España, de la revista Granta España. Y ellos, con la colaboración de Aurelio, hemos, un poco, inventado este libro. Y creo que es la mejor, para mí es la antología superior, mejor que las antologías en inglés. Hasta ahora es posible, hago mi trabajo de publicista. Espero que van a publicar esta versión en inglés, es decir, en Penguin en Inglaterra y en Farrar Straus en los Estados Unidos, y también en Francia y en Italia, en Alemania, etc. Bueno, en Italia la edición italiana es en un estado de crisis casi mortal, y vamos a ver qué van a publicar. Pero una versión alemana, una versión en inglés, etc. Y creo que hemos, hecho En cuanto al destino de la obra de un escritor importante en su propia época, no sé, de verdad, es un misterio. Hay escritores que por ejemplo, joven, había escritores que he leído que tenían una importancia central y que ahora casi nadie lee. Y así es. El destino de obras, y también es como la bolsa de valores, ¿no? En un año el high-tech está muy importante, en otro es la industria, no sé, metalúrgica, no sé qué. Esa metáfora un poco no sé qué, un poco traicionó un poco a la literatura en este sentido. Pero no sé qué va a suceder. Mi madre estaba obsesionada por la idea que sobreviva su obra. Pero no puede, ¿quién puede saber esto? Hacemos nuestro trabajo, yo, Claudio y Aurelio, y vamos, creo que en términos de quién va a leerlo, es un misterio. ¿Puedo decir algo sobre eso? Sí. Nosotros somos alumnas de literatura inglesa, de la cultural inglesa, y la leemos. Sobre todo nos encantó Volcano Labra. Sí. Bueno, en América. Sí. Pero se lee, quiero decir eso. Y se lee en el idioma original, por supuesto. Sí. Creo que pero no. Se lee en el idioma original, que se disfruta mucho más que la traducción en general. Sí, bueno, siempre así, ¿no? Es mejor leer la versión original, tan que uno pueda hacerlo. Yo trato de nunca leer, desgraciadamente tengo únicamente 3 idiomas, pero casi nunca leo en una traducción. Y aún en portugués estoy aprendiendo portugués, espero vivir hasta el momento a leer Pessoa en el original, pero veremos. Es una gran ambición. Si abrimos un poquito la conversación, no sé si alguien quiere... Sí. ¿Qué tal, David? Hola. Alejandro. Me gustaría volver al tema WoW,
y preguntarte, a propósito de todo este revisionismo actual, ¿qué está pasando adentro de las universidades con las ciencias sociales? ¿Y crees que esto es una moda o ves que es una nueva época cultural? Bueno, es un desastre cultural. Pero más allá... No, más allá. Yo creo que no creo es una moda. Al contrario, creo que hay una lógica en el woke que viene digamos, del post-protestantismo cultural. Mi padre habló mucho de esto. La visión post-protestante, que es terapéutica, que se focaliza en las emociones. Y en este sentido, woke me parece, aunque odio al woke, me parece muy americano y muy protestante, muy del mundo anglohablante. Es decir, porque hay el mismo fenómeno en Gran Bretaña, en Austria, como vos conocés, obviamente. En todos los países de habla inglés en el mundo tenemos unas versiones. En un sentido es mejor en los Estados Unidos, porque al menos puedes ir en justicia, las cortes cambian un poco, porque no puedes hacer esto en Canadá o en Gran Bretaña. No, para mí no es moda. Hay una nueva visión una visión psicológica, pero psicológica de masa. No hablamos de la psicología individual, sino de la psicología de grupos y la representación, entre comillas, de grupos. Y, por ejemplo, en términos del arte, ahora nos hemos mudado desde la idea de arte como algo de trascendiente hasta la idea del arte como algo de la representación, cada grupo. Como es un poco la vindicación de la gran idea de José Vasconcelos en los 20, para mi raza hablará mi espíritu, es el eslogan de la UNAM. Por mi raza. Por mi raza, sí. Y estamos ahí y no veo. Lo que hay que agregar, que añadir, es que pocas personas, cada año menos personas se interesan en las ciencias sociales, en las humanidades. En un sentido, en las escuelas de business en los Estados Unidos hay un ejemplo siempre. Quieres estar el mejor fabricante de, ¿cómo se dice? Horse carriages. O en el momento del automóvil. En un sentido, los woke están dueños de elementos culturales que están muriendo. Y bueno, lo lamento, porque obviamente había una otra visión de las ciencias sociales, de la cultura, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, y creo que van a seguir siendo los dueños de esta cultura moribunda, se dice, eso lo veo así. Y bueno, la gran cultura, sobre todo, por ejemplo, la música clásica, bueno,
va a sobrevivir en Asia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. No, Entonces, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.